Así que nos acompaña Roxana Muñoz, ella es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con la misma casa de estudios, socia fundadora del estudio RMM Abogados y se desempeña como conferencista y docente especializada en normativa laboral, destacando su labor en la difusión e investigación en la ley Karim. Bienvenida. Nos Muchas acompaña gracias. también nos acompaña también Jacqueline Nández, ella es trabajadora social, con más de 15 años de experiencia o trayectoria profesional, especializada en suicidología y salud mental, es fundadora y directora de la Fundación para la Prevención del Suicidio Adolescente, Servicio a la Familia y la Infancia, Suicide Prevent. La hemos visto mucho por ahí en distintos medios, incluso extranjeros, en España, ¿no? En España, Jacqueline. Su labor se destaca por la creación del modelo de flujo sistémico de factores protectores, una metodología aplicada para guiar a familias y adolescentes en crisis. Y también nos acompaña desde Colombia, ¿cierto? El profesor doctor Francisco Palencia Sánchez. Bueno, ya lo dije, es médico, magíster en epidemiología clínica, doctor en salud pública, actualmente vinculado a la Pontificia Universidad Javierana como profesor e investigador del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina. Tengan ustedes muy buenas tardes y gracias por estar aquí en este conversatorio sobre suicidio laboral. Me gustaría comenzar con Roxana, y bueno, repetir la misma pregunta a cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué entienden, más allá de la definición del libro, más allá de la definición técnica, lo pueden decir incluso, ¿no? Si lo consideran necesario, pero más allá de la academia, ¿cómo entienden ustedes el suicidio laboral o el suicidio relacionado con el trabajo? ¿Son sinónimos? ¿Son cosas distintas? ¿Cómo lo ven ustedes, Roxana? Bueno, en este caso en particular, el suicidio tiene el origen, el motor, la temática laboral. Para que un suicidio sea considerado laboral, debe de tener un nexo y una causalidad en materia laboral. En este caso, lamentablemente, por lo menos lo que hemos visto en el 2020-25, los casos fueron exponenciales y todos tienen el mismo origen. Instancia laboral, compañeros, jefaturas, que comienzan con hostigamiento, hostigamientos que se van agravando en estos casos generando situaciones de acoso que tienen un resultado fatídico, que es el suicidio. Perfecto, muchas gracias. Jacqueline, la misma pregunta, ¿qué entiendes tú, en tu experiencia, como suicidio relacionado con el trabajo? Si son sinónimos, suicidio laboral, algunos dicen que sí, otros que no. Bueno, desde la suicidología y del trabajo territorial, nosotros entendemos el suicidio no como un hecho aislado, sino que nos vemos como un problema tremendamente social, un fenómeno poliédrico multicausal, que en procesos de acoso social, de hostigamiento, genera un deterioro eh, permanente o progresivo de la psiquis. Cuando hablamos de la psiquis, Neyman lo traduce como, eh, lo establece como un dolor profundo, ¿cierto? Que se ve acompañado de desesperanza y también de desconexión o aislamiento. Y eso afecta a la persona, porque cuando hablamos de conducta suicida no podemos hablar de un problema individual, sino que hablamos de un problema existencial, relacional, contextual, que en ambientes laborales hostiles, ¿cierto? Puede aumentar el riesgo a la vulnerabilidad del modo suicida. Entonces, cuando hablamos de que encontramos a una persona que se encuentra en esta situación, ¿cierto? Nosotros hablamos del modo suicida,
que presenta características que van afectando a los pensamientos, a las emociones, que afectan también la conducta y afectan también fisiológicamente. Y en este momento ese proceso es tan intenso y tiene una frecuencia que se empieza a acentuar que la persona entra en un proceso de visión de túnel, en donde no encuentra salida de esa situación, la desesperanza lo nubla y encuentra en un proceso de no encontrar salida. También neurológicamente se produce un estrechamiento cognitivo que le impide a la persona ver soluciones a su problema o pedir ayuda. Y es por eso que es súper importante que hoy día estemos entablando este tema, poniéndolo en la mesa, porque ¿qué es lo que hacemos, cierto? ¿Qué hacemos cuando el sistema no acompaña? ¿Qué hacemos con esa persona cuando está en riesgo y cuando todavía está viva, cierto? Para prevenir esa muerte. Ese estrechamiento que tú llamas, Jacqueline, en estudios post-mortem, ¿no es cierto? Se ha observado que hay algunas desviaciones en precursores de algunos neurotransmisores cuando han tomado muestras de líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Y se tiende ahí a la atribución exclusivamente a la persona. Hemos visto un desarrollo histórico. El suicidio antes era un delito y eso se fue despenalizando, en fin, ha ido avanzando la cultura en eso. Francisco, desde el punto de vista de tu especialidad como médico del trabajo, este término que podríamos decir es relativamente nuevo, no tan nuevo, pero es relativamente nuevo en la literatura, en el continente, en la legislación y particularmente en la medicina del trabajo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el uso del término? Si es adecuado decir suicidio relacionado con el trabajo, suicidio laboral, ¿son lo mismo? Cuéntanos un poquito. Bueno, desde la medicina del trabajo, nosotros entendemos los factores psicosociales asociados en el trabajo y quiero hacer referencia a lo que han dicho las personas que me han precedido en la intervención, en esos factores psicosociales en un ambiente que desafortunadamente tiende a ser tóxico, tiende a ser más de riesgo para la persona, em, pues eso influencia y eso impacta su salud mental. Es importante lo que tú acabas de decir, Andrés, hay cambios de neurotransmisores, hay cambios bioquímicos, incluso desde la misma epidemiología ocupacional hay una relación entre comportamientos de bullying, acoso, matoneo, como lo definamos de acuerdo al contexto cultural, a la legislación, que hacen que una persona pueda entrar en eso. Me gusta lo que dice Jacqueline de la desesperanza, ¿no? Porque hay que entender que el trabajo, y eso es lo que me interesa de este asunto, es que el trabajo nos llena de propósitos a todos los que estamos acá. Incluso aquí nuestro propósito es prevenir que la gente se suicide. Eso nos hace parte de nuestro trabajo. En ese orden de días, cuando esa persona pierde esa perspectiva de su trabajo, pues yo sí considero que entra en esa desesperanza que habla Jacqueline y desafortunadamente termina en una conducta de suicidio. Ahora bien, ya que tenemos a Rosana desde la parte jurídica, pues hay todas unas dificultades en hacer un nexo causal, a pesar de que hay evidencia epidemiológica, pero esa parte jurídica que es tan necesaria para adaptar las legislaciones de todos los países, pues hay que moverse un poco más rápido para aceptar este término que me parece desde el campo de la medicina del trabajo, si es adecuado mencionarlo así. Qué interesante, ¿no? Porque aquí van influyendo distintas disciplinas en esta problemática, ¿no? Roxana, a tu juicio, lo que hemos visto, ¿no es cierto?, legislación en España, incluso en Estados Unidos, estuve mirando hace un par de semanas, ¿no? Jurisprudencia norteamericana. Y el tema del suicidio como accidente del trabajo ha pasado desde la sana crítica, con la valoración de la prueba, hasta la evolución de llegar a un método que establezca el nexo causal. En salud mental, en psiquiatría, le llamamos autopsia psiquiátrica o autopsia psicológica. En general, puede tener otros términos. A tu juicio, ¿qué pasa que en Latinoamérica, en Chile en particular, nos cuesta tanto
mirar este razonamiento, particularmente incluso en la normativa, en la 16.744, o en los mismos tribunales, básicamente porque no hay jurisprudencia, básicamente porque hay un desconocimiento del tema en distintos planos de la cultura, o hay otros fenómenos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo quiero hacer la distinción entre la verdad jurídica y la verdad del día a día real. El suicidio no es un hecho aislado. El suicidio es el resultado, es la consecuencia de un cúmulo, de una seguidilla de situaciones. En materia legal, España y otros países han entendido que las personas, trabajadores, jefes de hogares, no terminan su vida producto de necesariamente un conflicto aislado o con un compañero de trabajo o con una jefatura. Ellos deciden poner término porque y tomando acá las palabras de Jacqueline y de Francisco, el sentido de desesperanza, este túnel que atraviesan de desolación, donde no ven una alternativa de denunciar o renunciar, los lleva a tomar esta decisión. ¿Y por qué normalmente se ampara? Porque no hay un costo. Y aquí vamos a hablar y vamos a hacer una distinción entre costo y valor. ¿Por qué? Porque en Chile actualmente, si una persona se suicida, toma la determinación de atentar contra su vida, en materia laboral se termina el contrato laboral. Es decir, todos los años de servicio de esa persona trabajadora no van a la familia. Se termina el contrato, por lo tanto pierden sus años de servicio. La empresa no tiene la obligación, salvo que exista algún convenio o contrato colectivo, de pagar algún aporte a la persona que se hace cargo de los gastos fúnebres. Y solamente esto podría considerarse si es que existieron días trabajados para pagar esta remuneración. En materia civil, el suicidio te deja exento de cualquier tipo de cobro de seguro. Por lo tanto, en este minuto, en Chile, el costo, en este caso, de una persona que se quite la vida, lo asume netamente la familia. ¿Por qué no sé? Yo insisto, no hay una voluntad de cambiar este escenario, porque hemos puesto mal el enfoque. Hemos puesto mal el enfoque y hemos atribuido en la víctima la responsabilidad de cargar con estos hechos. Y nos hemos desenfocado muchas veces en los victimarios. Yo estoy segura que si en Chile se aplicara la misma medida que en España, es decir, el victimario tuviera que pagar con cárcel o tuviera que pagar de su bolsillo, no la empresa, de su bolsillo, de su patrimonio, y las personas supieran que me puedo ir preso, que esto es un delito, cometer acoso laboral, acoso sexual, que arriesgo años de cárcel, que arriesgo indemnizaciones. Créeme que otra sería la situación. Las empresas claramente se sentirían con una libertad de que se hicieran investigaciones, que se levantara el tema. Pero en este minuto la empresa es la que está soportando las demandas. Entonces, como la empresa están soportando las demandas, la empresa están soportando la reputación porque son eventualmente los que tienen el respaldo económico. No es lo mismo, por ejemplo, demandar a fulanito que demandar a fulanito que trabaja en cierto lugar que tiene mayor respaldo económico. Entonces, como hemos perdido el foco de la situación, nos es cómodo no aportarle el valor que tiene este hecho, que es como, por ejemplo, reconocer el suicidio como un accidente laboral. Y aquí también hago el link de inmediato. De hacerlo, existen mutualidades, existen en este caso organismos administradores de la ley 16.744, que al igual que con un accidente laboral, o sea, una persona que se electrocuta y tiene causal de muerte, en este caso tiene las familiares más derecho a solicitar indemnizaciones que una persona que
quita la vida producto del acoso laboral. Y ese yo creo que es el principal freno. Esta zona oscura, ¿no es cierto?, que tú de alguna manera señalas, interpretando lo que tú estás diciendo, está claramente reflejado en el artículo 5 de la ley 16.744, que exceptúa los accidentes que son voluntarios, ¿cierto? Pero lo que Exacto, sabemos, lo que nos dice la evidencia, es que las personas no se quieren suicidar, sino que quieren terminar con su dolor, ¿no? Entonces, exacto. hay una pérdida, hay una erosión ahí de la intencionalidad. Y en Chile pareciera ser que esa interpretación es literal, es taxativa. Sin embargo, la última línea del artículo 5 dice con claridad, ¿no? La prueba de las excepciones, que es el probandi, le corresponde al organismo administrador. Entonces, ¿crees tú que existe margen interpretativo respecto de quiénes son dueños de dar los lineamientos y directrices para ampliar su mirada o tener una mirada más comprensiva del fenómeno? No se trata aquí de calificar todos los suicidios como laborales, sino que se trata de investigar antes de excluir. ¿Te parece que es factible, es posible? ¿Y qué tendría que pasar desde el punto de vista jurídico para ampliar esa mirada interpretativa, si es que es el caso? Sí, en primer lugar, yo creo que lo que falta es voluntad política, porque los hechos y las herramientas están. Están los organismos, están las instituciones, están las metodologías, incluso para poder desarrollarlo. El descarte de plano sin una investigación previa creo que es el error fundamental al no generar la aplicación correcta de los incisos siguientes del artículo 5 de la ley 16.744. En este caso, si una persona se quita la vida en el lugar de trabajo, no hay una investigación como por causa laboral. Dicen, esto fue una intencionalidad. Pero yo me pregunto, ¿cuántos trabajadores literalmente podemos determinar sin una investigación que lo hacen, en este caso las mutualidades y la dirección del trabajo, se caen de un andamio a propósito? ¿Meten los dedos en el enchufe a propósito? ¿Existiría y podríamos determinar que este accidente con intencionalidad, oye, cargó más peso de lo que correspondía y sufrió una lesión? En este caso, ¿podríamos señalar que hubo una intencionalidad? Entonces, si existieran en este caso este mismo análisis, llevémoslos entonces a los casos fatídicos que hemos visto en el 2025. Si nosotros tomamos en consideración el caso de la funcionaria pública que atentó con su vida y señaló en específico, acá están acosando, deja las siglas de las personas, hagan sumarios, y y se lanza desde un edificio público, su lugar de trabajo. ¿Podríamos nosotros determinar y señalar que ahí hay intencionalidad? ¿Por qué no se hace entonces una investigación para determinar efectivamente si ese suicidio fue producto de circunstancias ajenas a la temática laboral y no descartarlo de plano? Y ese creo que es el factor de voluntad política que hace alusión a este costo que sustenta en este caso las familias y que nadie quiere hacerse responsable. Perfecto, entiendo. Jacqueline, y desde ese punto de vista, en tu experiencia, ¿crees que es posible mejorar el registro? Yo he visto en tus publicaciones, he seguido tu trabajo y has llegado al Congreso, ¿no es cierto?, proponiendo proyectos de ley importantísimos. Em, ¿Te parece que hay oportunidad para mejorar en torno al registro, a la categoría y si eso fuera posible, cómo podría impactar no solamente en el suicidio relacionado con el trabajo, sino que en tu especialidad, en la suicidología en general, ¿no? Bueno, yo creo que Roxana tocó un tema súper importante, que nos habla de una brecha estructural, porque si bien hoy día el sistema, ¿qué es lo que hace? El sistema hoy día investiga, sanciona y repara jurídicamente, pero no se ha tomado en cuenta
la conducta suicida, ¿cierto? En un contexto de violencia como un acto de riesgo psicológico o como un riesgo vital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que el trabajo genere el suicidio. Nosotros hablamos de que puede aumentar la vulnerabilidad del riesgo en una persona que ya tiene un riesgo basal elevado. El riesgo basal puede mantenerse sostenible en el tiempo, pero tengamos presente que ese riesgo se puede ver activado o se puede ver, ¿cierto?, movilizado por un contexto, ¿cierto?, de alta vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este sistema? Y que hoy día, por ejemplo, en el caso que estamos viendo hoy día, a propósito de la ley Karim, ¿cierto?, que llega tarde, ¿cierto? El sistema, tenemos un sistema que llega tarde, pero que sí lo que podemos ver nosotros, podemos ver que se establece que hubo violencia en el trabajo, que hubo violencia laboral, ¿cierto? Pero y eso nos obliga a pensar y nos obliga a preguntarnos no solamente quién es el responsable, sino qué es lo que pasó con el sistema que no cuidó a la persona cuando aún estaba viva. Porque cuando hablamos de que el sistema llega tarde, nosotros decimos, bueno, el sistema no cumplió con su propósito fundamental, que es cuidar la vida. Entonces el sistema no acompaña, como lo decía Roxana, no solamente el suicidio acompaña a una persona que está transitando por un profundo sufrimiento, acompañado de desesperanza, de pensamientos, de percepción de ser una carga, de pertenencia frustrada, de vergüenza, ¿cierto?, que se acentúan en un clima permanente de acoso y de violencia, donde está presente la humillación, donde está presente, ¿cierto?, la violencia, la soledad no deseada, porque también hay un abandono institucional. Y hay algo clave aquí, que la persona que tiene un riesgo basal importante queda sola en uno de los momentos de mayor riesgo. Porque ¿quién acompaña a esa persona cuando denuncia? Porque cuando denuncia, el sistema no la protege, el sistema no la cuida. Y lo que tú me dices de trazabilidad, tampoco hay una trazabilidad hoy día que nos permita decir qué pasó con esa persona. Porque claro, nosotros podemos decir, sí, ¿qué pasa con la atención clínica? La atención clínica es fundamental, pero a veces, aunque la persona esté en terapia y se activa este modo suicida, que viene acompañado de estos pensamientos, de emociones, la conducta, que viene, por ejemplo, nosotros notamos que la persona que está en estos contextos de violencia tiene desórdenes en el sueño, ¿cierto?, desórdenes en la conducta alimentaria, tiene tensión muscular, tiene, ¿cierto?, algunas características fisiológicas que le impiden ir a su trabajo, hay muchas licencias médicas, hay ausentismo laboral. Pero ¿qué pasa con esta persona en el momento que denuncia? No se cuida, no hay trazabilidad. ¿Qué pasa con la persona que llama? Aunque la persona esté en atención clínica, no significa que la persona no se vaya a desbordar en un contexto de violencia. Entonces la pregunta es, ¿quién cuida? ¿Quién cuida? ¿Por qué? Porque claro, el sistema lo que hace es averiguar si hubo si hubo suicidio y si fue causa del trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es una mirada que se hace después. ¿Qué pasa en el momento que la persona solicita ayuda? O sea, el sistema llega cuando ya el daño es irreversible. Y no hay trazabilidad porque la persona que hace, por ejemplo, un llamado al fono ayuda, no tiene trazabilidad de su cuidado. Va al CESFAN, no hay una trazabilidad, no sabemos qué pasa con la persona. Hoy día también hay un subregistro, no sabemos cuántas personas, y están las muertes no identificadas, ¿cierto? No sabemos cuántas personas que murieron por suicidio, por, ¿cierto?, precipitación, por ahogamiento, por asfixias, corresponden a un suicidio. No se registra en algunos casos, los sectores rurales casi no se documentan los suicidios si es que no hay una carta o si es que no hay un suicidio evidente como es un ahorcamiento, ¿cierto? Porque, como habla Roxana, nadie se ahorca por casualidad. Pero claro, si la persona tiene una intoxicación farmacológica o una precipitación, podríamos pensar que esa persona tuvo un accidente y no un suicidio, a lo que voy. Esto genera
un dolor que transita no solamente en la persona, sino que en la familia, que queda totalmente desprotegida, que queda, como dice Roxana, ¿cierto? Sin, por ejemplo, un trabajador que lleva 20 años, nosotros estuvimos en el territorio, tenemos un caso, 20 años de trabajo, que sufrió acoso, denunció, fue desvinculada. ¿Qué pasa con esta persona? Está aislada. En los sectores rurales, es que te desvinculen por causa de violencia, te cierra todas las puertas. No tenía acceso a la salud, te quedas sin trabajo. En los sectores rurales hay poca o muy disminuida posibilidad de denunciar. Entonces, ¿qué hacemos con esa persona? Necesitamos un sistema de cuidado integral que acompañe, que cuide y que sostenga a la persona y a la familia en los momentos de muerte por suicidio. Y eso es una necesidad urgente hoy en día en nuestro país. Sin duda, el registro ahí, el trabajo que ustedes hacen, trabajo territorial, es tremendamente importante, porque el suicidio laboral no solamente les pasa a algunos, sino que esto es transversal. Francisco, ¿cómo crees tú que podemos salir del prejuicio que tenemos o que existe en muchas profesionales en muchas profesiones de la salud mental o de la medicina del trabajo, respecto de que el suicidio es un fenómeno personal, un fenómeno que obedece a la clínica y no al mundo del trabajo? De alguna manera hay una especie como de coartada técnica, ¿ah? Decir, mira, como esto es multifactorial, entonces no es laboral. Y no, pues es algo individual, porque tengo depresión, porque una consecuencia, claro, puede ser de algo del trabajo, pero finalmente la mirada que ha existido es fundamentalmente clínica, ¿no? ¿Crees tú que hay un prejuicio? A lo mejor me estoy adelantando en la pregunta. ¿Ah? ¿Crees tú que hay un prejuicio? ¿Hay falta de conocimiento? ¿Hay falta de voluntad? ¿Crees que es legítimo decir que efectivamente, como pasa en otras enfermedades profesionales, en la silicosis tiene una causa laboral, ¿cierto? Eh, Cuando las personas quedan con problemas de audición, ¿cierto? Por exposición a ruido, también se califican como enfermedades profesionales. Y en el caso de salud mental, hace no mucho tiempo en Chile también calificamos enfermedades profesionales por salud mental, pero de alguna manera esta que tiene un resultado fatal, ¿cierto? Y que está vinculado a los riesgos psicosociales. ¿Por qué crees tú que existe esta brecha en los profesionales o en las políticas públicas de no conectar, por ejemplo, en Chile, los protocolos de riesgos psicosociales con la consecuencia más gravosa? La consecuencia más gravosa, entiéndase, el suicidio relacionado con el trabajo, ¿no? ¿Por qué crees tú que existe esta brecha? Y primero, si es una brecha que es plausible de identificar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay una brecha, empezando por lo que tú dices, se aborda como un problema clínico, entonces es un tema que vaya al psicólogo clínico, por supuesto, que vaya al psiquiatra, medio lo aborda el médico del trabajo, porque se cree que es un tema muy personal, muy de la persona. Obviamente, creo que lo que también hay que traer a colación lo que hemos hablado del prejuicio. Por ejemplo, este espacio es grandioso porque pues está hablando de un tema que nosotros tenemos, a pesar de que yo estoy en Colombia, no estoy en Chile, pues tenemos un contexto cultural donde hay ciertas cosas todavía tabús o de prejuicio y que no las hablamos abiertamente. Y entonces pasa lo que Jacqueline decía, lo del miedo a denunciar, ¿no? Obviamente el sistema no hace su labor de cuidar y de preservar la salud de la persona. En ese orden de ideas, pues lo que yo propondría es que los médicos, especialmente en formación, no solamente los médicos del trabajo, incluso el médico general, el médico familiar, sepa un poco más de esto, tenga algunos criterios para entender algunas enfermedades mentales, cómo se conectan con la parte laboral de la persona. Que por supuesto los médicos del trabajo tengamos mayor entrenamiento en hablar del suicidio relacionado con estos factores psicosociales. Eso puede hacer que se pueda vencer esa brecha no solamente en Chile, sino por supuesto en Colombia y en otros países donde esto es una problemática. ¿Cómo podemos ir avanzando entonces en eso? ¿Más capacitación? ¿Más Sí. formación?
más capacitación. Yo considero que sería más entrenar a la gente y obviamente un marco interdisciplinario. Aquí tenemos, por ejemplo, a Rosana, estás tú, Andrés, que eres psicólogo, Jacqueline, desde diferentes disciplinas, ¿no? No solamente algo muy clínico, vuelvo, e insisto, centrado en el psicólogo clínico, en el psiquiatra, sino en otras disciplinas, porque esto es un problema más complejo. Y por supuesto, a veces porque, permítanme si soy coloquial, nos da un poquito de pereza hacer la investigación completa y en ese orden de ideas lo dejamos, lo más fácil es decir, no, la persona tenía algo de depresión y eso era lo que lo iba a llevar a ese curso de acción y dejamos por puertas y por fuera otros factores de riesgo. Perfecto. Roxana, a propósito el fallo, ¿no es cierto? Bueno, todavía quedan espacios o tiempo para recurrir, ¿no? Pero se comienza a hablar ya de un razonamiento donde se establece de alguna manera, no se habla precisamente con este término de nexo causal, pero eso es lo que debe estar en el razonamiento de la magistrado, ¿no? Mira, Sí, ¿qué rol crees tú que juega en el conocimiento, la capacitación, el entrenamiento, en quienes fallan, en quienes deciden, ¿no? Establecer ese nexo causal, el onus probandi, que tiene una larga trayectoria, ¿no es cierto?, en el mundo del derecho, eh, ¿qué rol juega en esto, ¿no? Porque lo que vimos en este fallo reciente, ¿no? Se señala que finalmente hay una vulneración del deber de cuidado, ¿cierto? O sea, hay exacto. una liberación del peligro, en este caso no un peligro físico, sino que es un peligro psicosocial, que es un poquito más difuso, es más invisible, pero no por eso es menos relevante, toda vez que puede terminar en un resultado de tipo fatal. ¿Cómo ves este nexo que se establece en este fallo? Y de aquí para adelante, si crees que esto viene a sentar de alguna manera algún tipo de jurisprudencia que permita en el futuro calificar un suicidio como accidente del trabajo. Bueno, acá hay que analizar distintas aristas. El caso de Karin Salgado es un caso que da para un análisis literalmente multidisciplinario. En el ámbito que me convoca, puedo señalar que Claudia Salgado en un inicio interpuso a través con otros abogados una demanda por daño moral en el ámbito laboral. Como esto no estaba declarado como accidente laboral o enfermedad profesional, el Tribunal Laboral se declaró incompetente. ¿Qué generó esto? Generó que llevásemos la justicia entonces a otra sede, la sede civil, que en Chile no ha tenido una reforma, que en Chile sigue con el Código de 1854. Y en este caso, la justicia, y yo aplaudo de verdad al segundo juzgado de Chillán, quien de forma muy diligente tramitó la demanda. Claudia Salgado, con toda esta circunstancia, tuvo que interponer esta demanda en sede civil y el plazo que existe en Chile para poder demandar en estos casos es de 4 años. Se interpuso la demanda, en este caso cuando nosotros interpusimos la demanda, fue el 12 de septiembre del año 2023. Y Karin Salgado atentó contra su vida el 12 de noviembre del 2019. Es decir, estábamos al límite del plazo. ¿Por qué pasa esto? Porque las familias necesitan una orientación y también necesitan recursos. Litigar contra el Estado no es fácil. Tienes que pagar notificaciones, tienes que, en este caso, hubieron abogados ad honorem, nosotros también participamos de forma ad honorem, pero la mayoría de las personas no siempre tienen esta posibilidad. ¿Qué razonó en este caso el tribunal? Cuando se interpuso la demanda, la estrategia procesal en este caso era efectivamente establecer la falta y el deber de cuidado.
una de las excepciones y argumentos que toma el servicio, en este caso el Hospital Herminda Martín de Chillán, fue establecer, y tomando aquí lo señalado por Francisco, antecedentes clínicos previos. En realidad, Karin no se quita la vida por un tema laboral, Karin se quita la vida por otros factores. Eso es lo que primero señalan y determinan. Acompañan una serie de pruebas, cartas que se dejan en este caso como últimas voluntades, sumarios, pero ¿cuál es el análisis que genera el tribunal? Bueno, luego del suceso de Karin, ¿qué pasó con el hospital? ¿Se hicieron sumarios con respecto a responsabilidades administrativas? ¿Esto quedó guardado? ¿Por qué cuando en este caso se abre este sumario y Karin comienza eventualmente a presentar recursos hasta llegar a la Contraloría, el hospital no tomó en consideración el estado de salud emocional que ya venía en este caso enfrentando la persona? La dejó, la soltó. Y esa es la responsabilidad que liga, en este caso, el tribunal en la sentencia. ¿Qué busca el hospital? Desvirtuar este nexo causal. Ellos señalan que el nexo causal de la muerte de Karin no corresponde a una temática laboral. Por eso este fallo es histórico y es tan importante, porque efectivamente reconoce esta muerte, el suicidio, por una causal con origen laboral. Porque una de las pruebas que presentó en este caso el hospital es que no existió nunca una denuncia o un sumario que determinara un acoso laboral a favor de Karin Salgado. Entonces, existen tantos factores que en este caso la justicia va a tener que determinar si vamos a elevar este estándar de nexo causal y vamos a dejar afuera todas las otras circunstancias que rodean también a través de esta materia. Karin Salgado sí tenía antecedentes que la ligaban a temáticas de depresiones anteriores. Karin Salgado sí tenía otros antecedentes que rodearon efectivamente el suicidio, pero no fue el único factor. El factor laboral también fue uno de los gatillantes. Y este deber de cuidado que exige la normativa fue el que no se prestó. Ahora, es importante determinar que para llegar a eso es necesario, en Chile todavía no se aplica, pero es necesario hacer autopsias psicológicas. ¿Por qué? Porque normalmente se revisa el cuerpo, pero no se revisan las circunstancias ni la mente. ¿Y qué es lo que la ciencia también y los casos de análisis que se han visto a nivel internacional han demostrado? Las personas que se quitan la vida por acoso laboral dejan muchos antecedentes que los familiares conocen, que los amigos conocen, que los trabajadores adjuntos conocen, pero que la información está dispersada. Y es necesario que esta temática se tome, se analice y se genere una especie de orden cronológico de pistas que van dejando las personas. Y solamente como para terminar esto, la temática de la responsabilidad, porque una cosa es resarcir eventualmente un futuro daño o el eventual daño que generó, este daño económico. Pero yo creo que si efectivamente tomáramos lo que hace Jacqueline y lo aplicáramos en la temática de acoso, generar un registro de acosadores laborales y acosadores sexuales, para que no juguemos, como señalé, a la sillita musical con respecto a sacar al acosador o a la acosadora y llevarlo a otra instancia, ya sea en el sector público o privado. ¿Qué pasó cuando se generó en esta instancia el Registro Nacional de Deudores de Alimentos? Se les bloquearon en este caso los préstamos, se les bloquearon beneficios estatales, se les bloquearon, por ejemplo, licencias de conducir y comenzó este registro a levantar la posibilidad de un recupero en pensiones de alimentos, circunstancia que nunca antes se había visto. ¿Qué pasó con los registros de personas que no pueden trabajar con menores de edad?
Esto genera entonces esta inhabilidad, el registro de que existe de violencia intrafamiliar. Entonces, si tocamos el ámbito con la familia, con los niños, con las mujeres, con las necesidades de cuidado, entonces es necesario establecer un registro de acosadores para que efectivamente no caigamos en la tentación de ofrecer una renuncia voluntaria o un finiquito por causal de acoso laboral o acoso sexual. ¿Por qué? Porque al no existir un registro, sueltas a otra persona que eventualmente va a dañar instituciones, va a dañar a personas y se van a seguir perpetrando estos hechos. Sí, efectivamente, la idea de un registro me parece súper positiva, cosa que ya existe en otros ámbitos del derecho. Jacqueline, desde el punto de vista de la suicidología, ¿no? Este fenómeno de la preexistencia, que también me gustaría de ahí extender esta misma pregunta con otro matiz, por supuesto, Francisco. Eh, este fenómeno de la preexistencia, ¿no? Es decir, bueno, como tenía una depresión previa, entonces lo excluimos. No hay factores psicosociales laborales que puedan influir o ser determinantes en la conducta suicida. ¿Qué nos puede decir la suicidología respecto de esta forma de mirar, ¿no? ¿Hay distinción? ¿No hay distinción? ¿Cómo se aborda desde los principios de la suicidología? Bueno, yo creo que aquí se han tomado puntos bastante importantes que tienen que ver con lo que tú me preguntas. Primero, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que comprobar que una persona falleció a causa de suicidio, cierto? Y no la protegemos cuando está pidiendo ayuda en un momento de elevada vulnerabilidad. Yo creo que pasa también por esta mirada reduccionista de ver al suicidio como un problema personal, individual, y no verlo como un problema, un fenómeno humano, poliédrico, multicausal, multidimensional, que es necesario abordarlo desde todas las aristas. Ruth nos dice de que, bueno, las personas, todas, cualquier persona, ¿cierto?, puede tener un riesgo a la vulnerabilidad de tener una conducta suicida, ¿cierto? Cualquier persona, o sea, tú, yo, aquí, nosotros, cualquiera podría tener pensamientos de suicidio. Y en un momento de elevada vulnerabilidad, de elevado sufrimiento, podríamos considerar la muerte como una forma de salir o escapar a un profundo sufrimiento del cual no veo salida o terminar con un problema al cual no le encuentro ninguna solución. Si nosotros vemos este problema desde esta mirada que es profundamente social y pública, podemos atender al fenómeno de suicidio abordando toda la arista del ámbito educacional, desde el ámbito alimentario, desde el ámbito laboral, pero no lo hacemos porque me parece que es mucho más cómodo atribuirle una culpa a una persona. Entonces decimos que el sistema está actuando bien. ¿Y qué es lo que pasa con eso? A nosotros el caso de Karin Salgado nos interpela profundamente, tanto desde la suicidología como del ámbito territorial, porque nos permite ver que el sistema, cuando no llega a tiempo, abandona a una persona en alto riesgo vital. ¿Y qué pasa con eso? Que la persona, al verse en este contexto de elevada vulnerabilidad, pierde el sentido de la vida, pierde su propio sentido en el ámbito laboral, pierde la dignidad, pierde el sentido de pertenencia, y en ese contexto el daño se vuelve existencial. ¿Y qué es lo que pasa? Que el sistema que trabaja de esta manera está obligando a la persona a que se adapte al daño, a que se adapte a la violencia a la cual está siendo sometida. Y algo importante que dijeron los dos chiquillos es que la persona se encuentra en un total desconocimiento, una persona que está en una situación de vulnerabilidad, de profundo dolor, que en suicidología decimos que no tiene libertad para poder escoger en ese momento, ¿cierto?, cómo inicia acciones legales, cómo empieza a conocer quién la puede acompañar en una tutela, cómo busca un abogado, a veces, y en los casos rurales, imagínate personas que tienen trabajos precarios, que tienen una educación básica incompleta, algunos casos que son personas que no tienen educación formal, no saben cómo pedir ayuda.
Entonces, el sistema lo que hace es abandona a la persona, no solamente llega tarde. Lo que tenemos que propender es poder generar un sistema que acompañe, que proteja, que cuide a las personas que han sido víctimas de violencia y de acoso, no solamente con las personas, sino que también con su entorno, con el entorno familiar, en posvención, ¿cierto? Porque tenemos que trabajar con esa familia. ¿Y qué es lo que pasa en los entornos laborales? Que los entornos laborales que han cargado de culpa, ¿cierto? Que han cargado, ¿cierto? También de pensamientos de tristeza, de desesperanza. ¿Qué pasa si yo también soy víctima? Mejor no denuncio, ¿cierto? Entonces eso ata a las personas, crea climas, ¿cierto? Súper difíciles de intervenir porque el silencio termina matando a las personas que están cursando una crisis emocional profunda. Y cuando hay silencio, cuando hay tabú, cuando hay estigma, es muy difícil, ¿cierto?, poder ayudar a la persona. Por eso nosotros tenemos que abrir estos espacios para poder hablar de suicidio, para poder enseñarle a las personas a conocer cuáles son las señales de alerta, para enseñar a las personas qué es lo que podemos hacer. Y cuando hablo de personas, no solamente a la familia, no solamente en nuestro entorno, sino que también en el ámbito laboral. ¿Qué hacemos cuando vemos a un compañero que se encuentra en esta situación? Porque a veces una palabra puede sacar a esa persona de ese abismo, el acompañarla a pedir ayuda, pero no dejar a la persona sola en uno de los momentos más críticos, que es cuando denuncia, porque ahí sí que la persona se siente en un abismo y nadie quiere acompañar a una persona cuando está en el más profundo abismo. Y es ahí donde el Estado tiene que intervenir. Gracias, Jacqueline. Francisco, tema complejo el de la preexistencia, de larga controversia, corrígeme si estoy equivocado, en salud ocupacional, en medicina del trabajo, ¿no? ¿Cómo se puede abordar? ¿Cómo podemos sacar El, te- lecciones de otros lugares, de otras prácticas? ¿Lo ves plausible? ¿Cómo se te el, ocurre? el te- el tema de la preexistencia, ¿no? Me comentas. Es que acá en Colombia hay una normativa de hacer unas pruebas de un screening de factores psicosociales a todos los trabajadores mandatoriamente. Lo que pasa es que no todas las empresas lo hacen. Tengo que hablarles el contexto de Colombia, que sé que es algo diferente al de ustedes. Acá muchas personas, muchos trabajadores están en la informalidad. Entonces no se aplica a pesar de ese screening de batería de riesgo psicosocial, como para tratar de ponderar en ese sentido de la preexistencia, qué es lo común, qué es lo que viene de tu trabajo. Considero que eso es un buen avance y he hablado con gente en México, que en México también están haciendo algo similar. No sé qué tanto ustedes estén haciendo algo en esa misma línea de aplicar esa batería de riesgo psicosocial que tiene acá en Colombia hay una reglamentación. Si tú estás en riesgo alto, pues el próximo año te la volvemos a aplicar. Si estás en riesgo bajo, pues esperemos, podemos dar un lapso de tiempo de 3 años. Obviamente hay que ir también a la literatura epidemiológica y a veces eso siento que nos falta un poco de revisar esos estudios que si bien es cierto, pues son hechos en contextos más diferentes de nosotros, ¿no? En gente en Europa, en Estados Unidos, pues sirven de fundamento para decir, oiga, ¿qué tanto viene de la depresión de la persona? eh, o qué tanto viene de sus factores de riesgo psicosocial. Eso nos ayudaría a hacer esa precisión más de modo objetivo, porque sí veo que una necesidad apremiante para sacar ese tema de la preexistencia y no quedarnos simplemente ahí es hacer una investigación más a profundidad, hablar un poco más al respecto. Por supuesto está lo que dice Rosana, quiero hacer un paréntesis en ese sentido de ese registro de acosadores. Es duro, pero es algo que pudiera servir en ese aspecto de la prevención, porque aquí al fin y al cabo lo que nos une es cómo prevenimos esto, cómo logramos que nadie se nos suicide eh, por temas relacionados, por asuntos relacionados con el trabajo. Y bueno, ya volviendo a lo de la preexistencia, pues obviamente eso requiere que la gente estudie más,
que conozca más, como te decía Andrés en la pregunta pasada que me hacías, entrenar mejor a los médicos, entrenar mejor a los psicólogos. Por ejemplo, esa batería de riesgo psicosocial no la puede hacer cualquier psicólogo, sino tiene que ser un psicólogo con licencia en salud y seguridad en el trabajo aquí en Colombia, para que la hagan, porque pues los psicólogos ven muchísimas cosas durante su pregrado, organizacional, otras cosas, etcétera, pero a veces aquí en Colombia en particular no ven tanto de la parte laboral y por eso se necesita mejorar el entrenamiento. Lo mismo para los médicos, ¿no? Aplica también para los médicos. Sí, aquí en Chile tenemos pocas mallas curriculares con cursos específicos de psicología ocupacional. Está muy generalizado la psicología organizacional, selección de personal, bueno, todo ese, Ujú. los subsistemas de recursos humanos, etcétera. Pero específicamente psicología ocupacional, ahí también tenemos una oportunidad sin perjuicio de que algunas instituciones de educación superior están intentando cerrar esa brecha. Quizás una forma de valorar es la misma autopsia psicológica, haciendo algunas ponderaciones entre lo que es de la vida común, ¿cierto? Enfermedad común, o cuánto influyó lo laboral. Yo les quiero agradecer la asistencia a este conversatorio. La verdad que quedan muchos temas en el tintero. Podemos profundizar en cada uno de ellos. Yo me declaro, probablemente, me voy a adelantar quizás, al igual que ustedes, eh, muy fanático, no sé si la palabra es fanático, pero muy apasionado de este tema, porque creo que tenemos que elevar el estándar no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica, perdón, respecto a lo que está pasando en otras partes del mundo, ¿no? ¿Hay algo en particular que ustedes quisieran mencionar para cerrar? ¿Alguna palabra, alguna idea que creen ustedes que no fue cubierta lo suficiente durante esta conversación? Podemos partir con Roxana para seguir el mismo orden, después Jacqueline y Francisco. A mí me gustaría precisar que la ley Carin en su origen ha generado, sí, efectivamente, poner en la palestra circunstancias que, si bien es cierto, estaban tratadas a nivel normativo desde el 2005, el acoso sexual, y el 2014, el acoso laboral, viene a poner en la palestra la temática de la prevención. Prevención que al principio asustó mucho al sector privado, pero que también logró implementar los cuestionarios de salud mental de la suceso, que arrojaron bastantes capacitaciones. En el sector público creo que está muy al debe, porque en el sector público generó obligaciones para los demás, mas no para sí mismos. Y en este sentido creo que, como todo es mejorable en la vida, la ley Carin sí tiene que ser puesta en un proceso de mejora. El espíritu de la ley siempre es la prevención. De hecho, no creo que sea necesario que tengamos que capacitarnos para tener un buen trato. Entonces yo creo que el análisis también tiene que ser un poco más profundo, porque como sociedad no generamos el buen trato como una de las aristas en materia laboral. De hecho, las personas cálidas o las personas que tienen buen trato en materia laboral son vistas como personas débiles y que no están aptas para cargos, por ejemplo, de jefaturas o niveles superiores. Acá el pisar la cola, el literalmente, la mentalidad de tiburón es la premiada. Entonces, eso se nota en los respaldos donde vemos a través de las redes sociales, lamentablemente, muchas personas que se expresan de la ley como la ley no sirve, la ley es inútil, la ley es una letra muerta, yo denuncié, me desvincularon, yo denuncié, el acoso se incrementó, por mi salud mental me fui, ahora estoy con una depresión terrible y sin ninguna fuente laboral. Entonces, creo que también no tan solamente desde la prevención, sino que como sociedad tenemos que ver cómo actuamos como sociedad. Y yo siempre digo, el chileno en sí no usa normalmente el cinturón de seguridad pensando que me va a salvar la vida frente a un choque. El chileno usa el cinturón de seguridad porque dice, si veo a carabineros, me va
a multar, me va a sacar un parte y me va a doler pagar un parte grave. Entonces, ¿qué es lo que hace el chileno? Para evitar la multa, cumple la normativa. El chileno hace la fila. El chileno denuncia el que adelantó en una carretera. Entonces, ¿por qué en materia laboral existe esta problemática? Porque la recompensa final que se premia en estos casos está mal enfocada. Entonces, como el chileno actúa desde lo punitivo, creo que efectivamente habría que mantener la idea de la prevención para mejorar los índices de riesgos psicosociales, pero también creo que es importante focalizar entonces la sanción y focalizar en este caso quién se va a ser responsable y cargo de acosar a otra persona. De hecho, y sin ir más lejos, que el acoso laboral efectivamente tenga una graduación de sanciones, también genera y deja al arbitrio muchas circunstancias. Y lo segundo que también me gustaría plantear es las zonas grises que han utilizado también muchas personas con respecto a la ley y que no quede plasmado en la ley qué se van a hacer con las denuncias falsas, dejándolo solamente al arbitrio del empleador, ha generado también que las personas que han sido falsamente también acusadas como una instrumentalización de la ley Karin para bajar temáticas de liderazgo, callar a personas o tomarlo como un mecanismo para sacar a una persona de la institución, ha generado una gran confusión. Bueno, yo soy en este caso la víctima, pero para todos soy el agresor. Tengo que defenderme. ¿Dónde está en este caso la presunción de inocencia? Y aquí es donde creo que es necesario fortalecer la ley. Eso en este caso, Andrés. Perfecto. Muchas gracias, Roxana. Jacqueline, ¿qué desafíos nos quedan? Muchos, ¿no es cierto? Estaba escuchando atentamente a Roxana y sí, por supuesto. Yo creo que hoy día en materia jurídica hemos avanzado bastante. Como bien les decía antes, no teníamos una norma que protegiera al trabajador. Sin embargo, yo creo que es necesario incorporar en la figura del riesgo vital. ¿Por qué? Porque hoy día vemos el proceso de denuncia de acoso laboral como un proceso administrativo, normativo, jurídico, pero no como un hecho de riesgo vital y de riesgo psicosocial. Por lo tanto, como no lo vemos de esta manera, dejamos afuera el acompañamiento, la protección y el cuidado. ¿Y qué es lo que pasa? Por una parte, que bien que nosotros podamos llegar a la verdad, pero más importante es aún es prevenir las muertes. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día estamos actuando bajo esta normativa para poder comprobar un hecho, pero insisto, que lo más importante es poder prevenir las muertes por suicidio y para eso es importante tomar a la persona en el momento más crítico, que es en el momento de la denuncia, que es cuando queda más sola, y poder prevenir, porque cuando nosotros miramos al fenómeno del suicidio como un fenómeno multicausal, multifactorial, multidimensional, profundamente social, existencial, relacional, no solamente tenemos que trabajar con el individuo, sino que tenemos que trabajar con su contexto relacional, ¿cierto? Y eso incorpora al trabajo, eso es prevención. Hoy día estamos actuando reactivamente y el llamado es hacer prevención. No basta solo con hacer talleres, con medir el clima, sino que contratar con personas. Somos personas que en cualquier momento podríamos validar el suicidio en un momento crítico de nuestra vida. Entonces, como cualquiera, dicen los estudios que hasta el 50% de la población en general va a experimentar una crisis suicida de moderada a severa, ¿cierto? Tener presente que cuando hacemos prevención lo hacemos para la población en general. Ahí estamos protegiendo la vida. Creo que eso es importante. Una persona no es un dato estadístico,
Es una vida que se frustra, es la historia de una familia que queda desamparada en un trauma, en un evento traumático que es muy difícil de poder sostener, en un duelo traumático muy difícil de elaborar y en un silencio, ¿cierto?, en el cual es impenetrable y nadie quiere entrar. Entonces necesitamos abrir espacios de diálogo, de escucha, de formación, pero centrarnos en la persona como una persona vulnerable que requiere de apoyo en los momentos más críticos de su vida. Muchas gracias, Jacqueline. Sí, pues, ir a buscar a esas personas, ir a ofrecer ayuda antes que esperar que ellos vengan, ¿no? Francisco, ¿qué desafíos nos quedan? Muchos, ¿no? Pero desde tu especialidad, Sí, muchos, muchos desafíos, empezando por lo que dice Jacqueline. Dejemos de ser reactivos y pasar realmente a la prevención. Eso es un desafío enorme porque acá hablamos mucho de prevención en Colombia, pero llevarla a la práctica es otra cosa y nos quedamos siendo reactivos cuando se presenta el caso, cuando está el muerto, cuando está la persona lesionada. Estoy de acuerdo con Roxana, no solamente el chileno, el colombiano también, solamente nos movemos por la multa de ponernos el cinturón de seguridad cuando la policía nos detiene en el carro. Entonces, yo pienso que hay que tocarle el bolsillo a las personas para hacer algo de prevención y esto ya sale de la esfera incluso biomédica como tal, ya deja de ser un problema clínico, ya es un problema más social, más incluso de orden jurídico. Eh, Mirar cómo aplicamos acá en Colombia estamos tratando de mirar lo de primeros auxilios emocionales en el sentido que escuchando a Jacqueline, cómo abordar a una persona que puede tener con esa prevalencia enorme que tú nos has dicho, 50% de la población con alguna ideación en algún momento de su vida suicida, que puede venir el trabajo, los factores psicosociales en el trabajo, venir a aumentar. ¿Cómo actuamos en el trabajo? Sin ser psicólogos, que cualquier persona esté en la posibilidad de hacer esa intervención inicial, por supuesto. No estoy diciendo, Andrés, no estoy diciendo que reemplacemos a los psicólogos, por supuesto, ni más faltaba, se necesitan. Lo que pasa es, en ese momento, esa persona de confianza puede no ser un psicólogo y puede ayudar a esa persona en esa crisis. Esos considero yo que serían brevemente, para no alargarme más, los desafíos que pudiéramos dejar de esta interesante conversación. sí, ojalá todos tuviésemos un entrenamiento en maniobras de resucitación, ¿cierto? Lo mismo, todos Ujú. tenemos un desde para poder abordar y contener a través de los primeros auxilios emocionales, aquí en Chile le llamamos primeros auxilios psicológicos, situaciones de crisis como las que señalaba Jacqueline. Yo les agradezco su tiempo, su excelente disposición, el corazón que tienen para estar aquí conversando de estos temas que nos apasionan, que nos entretienen, y espero que podamos tener una siguiente cita, una siguiente reunión para ir abordando tal vez temas más específicos, porque efectivamente este es un tema multifactorial y tiene muchas aristas. Así que muchísimas gracias por su tiempo, su excelente disposición y espero que nos veamos pronto. Gracias, por la invitación. Que Gran estés muy bien. gracias Buen a resto ti, de día ya. gracias a ti.